Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Berea en Casa. Y bueno, hoy quiero iniciar con una ilustración que es alusiva a la reflexión que hoy les quiero compartir. Y bueno, resulta que un hombre andaba caminando por la ciudad y se encontró un niño. Lo vio muy preocupado, asustado, y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo preocupado? Entonces el niño le comentó, le dijo, es que ando buscando a mi papá porque nos perdimos y no lo encuentro. Y le dijo este hombre, ¿y cómo es tu papá? ¿Qué señas tiene? Y ya el niño le dio algunas señas de su papá y le dijo, mira, no te preocupes, yo lo acabo de ver aquí a una calle, entonces si viene para acá, así que no te preocupes, lo vas a encontrar. Él te anda buscando también, tú lo andas buscando y pues se van a encontrar. Y bueno, con esta ilustración quiero dar inicio a la reflexión de hoy. Bienvenidos a Berea en Casa. Y bueno, así como les comentaba en esta ilustración, el niño andaba buscando a su papá y el papá andaba buscando a su hijo. Y bueno, usted va a decir, bueno, ¿y eso qué relación tiene? ¿No? Bueno, vamos a ver que así Dios busca a sus hijos, busca a los pecadores, y nosotros, sus hijos, buscamos a Dios. Entonces el tema de hoy que les quiero compartir está basado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículos 9 al 10. Y bueno, pues le pido que vayamos a su Biblia y vayamos desde el versículo 5, por favor. Y vamos a hacer énfasis en el 9 y en el 10. En el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, el capítulo 5 en adelante, está hablando Jesús, y Jesús les dice también, ¿quién de vosotros que tenga, les habla a través de una parábola, ¿verdad? Y les dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite, dice Jesús. Y del versículo 9 y 10, que son los donde quiero hacer énfasis, dice Jesús, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y bueno, pues estas 3 acciones que nos pide Jesús, que nos dice Jesús a través de su palabra, que vemos que el amigo va a buscar a su amigo para pedirle ayuda, ¿no? Pedir. Lo busca, aunque sea de noche, y le llama, ¿verdad? Es insistente. Y bueno, sobre esas 3 acciones hoy quiero hacer una reflexión. Dice pedir y se os dará. ¿Qué implica la palabra pedir? Bueno, la palabra pedir, ¿cómo pedimos a Dios? ¿Cómo hablamos con Dios? Pues con Dios, y le pedimos a través de la oración, ¿verdad? ¿Cómo oramos? Y la oración no es nada más pedir por pedir, tenemos que entender eso. Tenemos que pedir en base a la necesidad. Como en el caso de la parábola, pues el amigo le pedía pan, que era lo que necesitaba en ese momento, ¿verdad? Y nosotros al buscar a Dios, al pedirle a Dios, tenemos que ser precisos qué es lo que le estamos pidiendo. Y no nada más, como les decía, no se trata de pedir por pedir, sino implica que somos dependientes de Dios. ¿A quién le pedimos nuestro pan diario, como dice el Padre Nuestro, ¿no? ¿A quién le pedimos que cubra nuestras necesidades? Pues a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Entonces a Él le pedimos, y el pedir implica que dependemos de Él.
¿sí? Todo lo que tenemos, lo que somos, es porque Dios nos lo ha dado, ¿sí? Entonces a Él es al que le pedimos, porque Él es el que nos puede dar y cubrir todas nuestras necesidades. Dice en Proverbios 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová, pues hay que confiar en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, que a veces, generalmente, el ser humano se apoya en su propia prudencia, en sus capacidades, en sus posesiones, y eso, pues, su capacidad, su preparación, su profesión, en fin, y no es así, ¿verdad? Tenemos que reconocer que dependemos de Dios y a Él es al que le pedimos. Si tenemos ya cubiertas las necesidades, pues pedirle a Dios que nos permita ser de bendición para nuestro prójimo, que Él nos ayude a conservar lo que Dios, a cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces pedimos y le pedimos a Dios. Generalmente siempre en nuestras oraciones están las peticiones delante de Él, ¿verdad? Él nos concede las peticiones de nuestro corazón cuando nos deleitamos en Él, dice la palabra de Dios. Entonces implica que somos dependientes de Él, implica que no confiamos, no debemos confiar en las cosas materiales, porque pues, todo lo que tenemos en cualquier momento lo podemos perder. Pero si pedimos a Dios y buscamos a Dios, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, pedirle a Dios y confiar en Él. Lo que tenemos, lo que podamos hacer es confiar y pedirle a Dios que Él nos ayude. Las personas que no conocen a Dios, pues no le piden, ni le buscan, ni le llaman. Así que nada más confían en sus posesiones, en sus capacidades y en sus bienes materiales. Pero en el caso de nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos fe, la confianza puesta en nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en Jesucristo, su Espíritu Santo, pues a Él vamos, ¿no? Le acudimos para pedirle. Y el pedir también implica humildad y sinceridad, ¿verdad? El ser humano, por orgullo, no le gusta pedir. Y cuando le pedimos a Dios, pues tenemos que hacerlo con humildad, con sinceridad, porque Él conoce y pesa los corazones. Entonces, en la oración, con esas actitudes de humildad y sinceridad, también implica una intimidad con Dios, porque pedimos como hijos de Dios, porque le pedimos a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Le pedimos a Él, y Él nos oye y nos ayuda como Padre en todas nuestras necesidades. Pedirle entonces es pedirle ¿a quién? Al que nos puede dar, al que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. El segundo punto, la segunda acción es buscar. ¿Qué implica buscar? Buscar implica la oración sincera. Buscamos a Dios. ¿Cómo? Pues a través de nuestra oración, de una relación, de una comunicación con Él. Una oración sincera, clara, intensa, de corazón. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, dice Daniel, y volví mi rostro a Dios y el Señor, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo ante una necesidad buscamos quien nos ayude? Cuando necesitamos que sea cubierta una necesidad, buscamos quien nos ayude. Y en este caso, pues, ¿a quién más iremos? Solo Dios tiene palabra de vida eterna. Y buscamos a Dios. Entonces, ante la necesidad lo buscamos. Pero también implica un esfuerzo personal, ¿no? No podemos estar sentados a que Dios nos escuche, a que Dios nos conceda, a que Dios nos ayude. Tenemos que accionar, tenemos que pedir, tenemos que ir y buscar a Dios en oración y ruego, como dice aquí en la palabra de Dios, ¿no? En el libro de Daniel. Entonces implica ese esfuerzo personal,
En Mateo 6:36, repito, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una promesa que Dios nos da. Sí, buscadme y viviréis, dice también la palabra. Entonces Dios quiere que le busquemos sinceramente y todo lo demás, y pidamos de acuerdo a su voluntad, y dice entonces que Él nos concederá las peticiones y las añadiduras que le pidamos. Entonces implica también que cooperemos también con nuestra oración. Que pongamos de nuestra parte. Por ejemplo, cuando oramos, Señor, en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. Pues también nosotros tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo queremos que se cumpla la voluntad de Dios? Pues nosotros haciendo, ¿no? Conociendo cuál es su voluntad y accionando para hacer la voluntad de Dios. Cuando pedimos que nos dé el pan diario, una necesidad del alimento diario, bueno, pues tenemos que accionar también, tenemos que trabajar, porque dice la Biblia también que el que no trabaja, que no coma. Entonces, no se trata nada más de pedir, sino también de accionar y buscar el medio de sustento, el trabajo, para poder tener cubierta esa necesidad de pan diario. También cuando le pedimos a Dios y buscamos a Dios para pedirle perdón, debemos de hacerlo, ¿verdad? Pedirle perdón para que podamos perdonar a otros. Cuando pedimos que Dios no nos meta en tentación, entonces también tenemos que evitar la tentación. Señor, no me metas en tentación. Yo voy y me meto a un antro o a un lugar incorrecto. Pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que accionar, tenemos que entender que para pedir también tenemos que accionar, para buscar también tenemos que accionar. Entonces, cuando pedimos, por ejemplo, la sanidad, Señor, sánanos, sana a mi familia, sana a mi esposa, a mi hijo, no sé, pues tenemos que también aprovechar y accionar, ¿no? Dios permite los médicos, la medicina, para que podamos recibir pues la sanidad de parte de Dios. Él la puede hacer sin necesidad del médico, la medicina, porque Él es todopoderoso, pero también Él permite y provee el conocimiento de la medicina a los médicos para que ellos también colaboren y contribuyan en nuestra necesidad. Entonces, ¿cómo quiero que me sane Dios si no voy al médico? Entonces, accionar. El tercer punto, la tercera acción, llamar. ¿Qué implica la palabra llamar? Bueno, llamar implica la perseverancia, el ser perseverante, pedirle a Dios, ¿sí? Buscar a Dios y llamar a Dios. Vemos algunos casos en la Biblia. Por ejemplo, vemos el caso de una viuda que va ante un juez injusto. Lo vemos allí en Lucas 5, Lucas 11 del 5 al 8 y de Lucas 18 del 1 al 5. Vemos pues que esta viuda va y le suplica al juez que le haga justicia, que le tenga misericordia a su hijo. Pero pues el juez dice que no y no le hace caso, en fin, pero ella persevera, insiste, y bueno, finalmente accede, ¿no?, a la petición de la mamá de este joven. La perseverancia en la oración se enseña en muchas partes de la Biblia, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Mateo, en el versículo 26 al 44, vemos, permítanme buscar, Mateo 26, 44, cómo Jesucristo, les había pedido a sus discípulos que lo apoyaran para orar, y dice que en el Mateo 26, 44 dice: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, o sea, pidiéndole a Dios Padre
que si le fuera posible pasar esa copa, que así fuera, y si no, pues que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo insistió en su oración, ¿verdad? Fue con sus discípulos y les pidió que lo apoyaran a orar, a velar, y lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces. Entonces, vemos, en la Biblia nos enseña que tenemos que perseverar. Cuando llamamos a Dios, tenemos que perseverar. Otro punto, la perseverancia entonces en la oración debe de ser constante. El desaliento nos destruye espiritualmente. Cuando oramos y amamos a Dios y Él no nos contesta inmediatamente, nos desanimamos, nos decepcionamos, y el diablo, el enemigo de nuestras almas, él aprovecha esa situación para seducirnos y para decir, bueno, Dios no te escucha, y tiendes otra vez al camino del mal. Entonces Él nos quiere destruir, nos quiere desanimar. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos enseña y nos insiste en que tenemos que orar. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayemos. Tenemos que ser perseverantes en la oración, no desmayar. Así es. Entonces, pues concluyendo, 3 acciones. Recibe. Si pides, recibes. Si buscas, hallas. Y si llamas, se te abrirá. El que cumple con esos requisitos en la oración nunca quedará decepcionado cuando pedimos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo y Él nos escucha. Y bueno, a veces no nos puede responder inmediatamente lo que pedimos y va de acuerdo a su voluntad. A veces no lo hace, y a veces nos dice espera. Entonces, Dios no nos concede siempre lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Cuando nos dice ahí en 2 Corintios 12, que nos dice, bástate mi gracia. O sea, y la gracia de Dios la tenemos, la pedimos, la buscamos, la hallamos en su palabra, ¿sí? Porque Dios es fiel. Y con esta conclusión termino mi reflexión. Busquemos, pidamos, busquemos y hallaremos. Hallaremos la respuesta de Dios, el favor de Dios. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, si buscamos a Dios de corazón, hallaremos la respuesta. Con esto termino, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Victoria, ¿qué estás haciendo hoy? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Hoy voy a hacer la técnica de agua y jabón. ¿Vas a hacer higiene de manos con agua y jabón? Sí, Muy bien, Victoria. ¿Y qué necesitas para esto? voy a usar jabón líquido, pero si no tienes tú, puedes usar tu jabón de tema. Y puedes usar un pelador de papa para hacer unas hojuelas para que cada uno sea de uso. Muy bien, Victoria. ¿Quieres decir que no agarremos el jabón completo, sino que cada quien se va a lavar con una hojuela, ¿verdad? Sí. Muy bien, Victoria. Muchas gracias. ¿Nos muestras la técnica de lavado de manos con agua y jabón? Primero nos enjuagamos. Después nos ponemos jabón. Ahora palmas, dorsos, dedos planos, porque si es uno es como una pizza así la mitad. Muy bien. Ahora entre los dedos, nudillos, También ya los lados. pulgares, uñas. Muy bien.